Ok. Estamos con José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y ha ocupado otros puestos de importancia en el pasado, además de eso es abogado. Queremos preguntarle a José Isabel, la bancada panameñista apoyó una moratoria a inicios de la pandemia. ¿En qué difiere esa moratoria panameñista de la que acordó el gobierno con los bancos? Sí, lo primero que hay que dejar claro es que el proyecto de ley 287, que es el que se denomina ley de moratoria, fue presentado por más de 40 diputados de distintas bancadas. Que no puede decirse que es una propuesta de la bancada panameñista o de la bancada del PRD, sino es una propuesta de la Asamblea Nacional. En esa ley que fue aprobada, el proyecto de ley que fue aprobado en 3 debates de manera unánime, la diferencia que hay con la moratoria anunciada el 4 de mayo por el Ejecutivo con los bancos es el tema de los intereses. En la propuesta aprobada en la Asamblea no habría que pagar capital ni intereses por los 3 meses, con la posibilidad de prorrogar ese plazo, mientras que en lo anunciado por el Ejecutivo, la llamada moratoria es de 3 meses para capitales, con la posibilidad de extender hasta por 6 meses más en aquellos casos que demuestren estar afectados, pero no incluiría en ningún caso los intereses seguirían corriendo. Esa es quizá la diferencia más importante. O sea que el proyecto que se aprobó en la Asamblea suspendería el cobro de intereses o sencillamente no cobraría intereses por este tiempo. No cobraría intereses por los 3 meses iniciales y con la posibilidad de prorrogar ese término. José Isabel, en el capitalismo los actores no se pueden poner de acuerdo y una máxima del capitalismo es que en el libre mercado los actores económicos no se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, los bancos se pusieron de acuerdo y el presidente, junto con el Ejecutivo, aplaudió ese acuerdo. Con ese acuerdo, ¿qué espacio hay para la competencia entre bancos si al final todos se han puesto de acuerdo? Bueno, mira, sí hay diferencias entre un banco y el otro, producto de que realmente el acuerdo, entre comillas, a mi juicio, eh, no es tal. Realmente es simplemente lo que dijeron fue, eh, en principio, por 3 meses no vamos a cobrar a nadie. En eso sí, todos los bancos lo hicieron casi igual. Pero en la segunda etapa, que es la que inicia el 1 de julio, cada banco va a tener sus propias consideraciones de si aplicas o no a una segunda etapa de moratoria y por cuánto tiempo y en qué condiciones. Y esa es una parte que para mí es problemática porque existe la posibilidad de que una persona con una relación con 3 bancos distintos, en algunos aplique a moratoria y en otros no aplique por consideraciones distintas de los bancos. Con esa discrecionalidad, José Isabel, merecía que el gobierno emitiese una ley o un decreto en lugar de dejar esto a discreción de los bancos. Sin lugar a dudas que sí, esa es la posición nuestra del Partido Panameñista desde el día 1. Así se lo manifestamos al presidente de la República en la primera reunión que tuvimos el 23 de marzo, una de 2 reuniones que hemos tenido en medio de esta crisis, donde le combinamos a que el Ejecutivo presentara su proyecto de ley sobre moratoria a la Asamblea. Lamentablemente no lo hizo así, dejó que la Asamblea aprobara su propia iniciativa para después entonces venir a vetarla, un desgaste total. Tú has mencionado en el pasado reciente dos figuras legales que conoces bien como abogado, que son la fuerza mayor y la excesiva onerosidad, que el Código Civil lo establece hace más de 100 años en nuestro país. ¿Crees que esto daba pie para que el gobierno dictase un decreto que reconociera que estamos en una situación de fuerza mayor? Mira, por supuesto que sí. De hecho, hay un decreto diciendo que estamos en una situación de emergencia nacional. A mi parecer, aquí se aplica el concepto de la excesiva onerosidad. ¿Qué significa esto? Que cuando se da una situación extraordinaria e imprevista, así dice el Código Civil. ¿Y qué más extraordinario e imprevisto que una pandemia, ¿no? Cuando se da esta circunstancia, hay las bases
legales para que las partes en un contrato bilateral se sienten a renegociar las condiciones de ese contrato. Porque una cosa es cuando yo me obligo a pagar una hipoteca o un préstamo bajo unas condiciones normales, y otra cosa es cuando sucede una pandemia como esta y me obligan a cerrar mi negocio. No es porque yo quiera, me obligan a cerrar mi negocio, me obligan a quedarme en mi casa, hacen que pierda ingresos. Entonces tú no puedes como banco pedir que la obligación siga normal como tal cual. Y para mí este concepto es importante porque con esta de la moratoria que los bancos anuncian y demás, no es que ellos le estén haciendo un favor a los clientes, es que es una obligación legal que hay. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que señala el Código Civil, pues nosotros quizás, si un banco no acepta renegociando nuestras condiciones, nosotros tendríamos que ir a una demanda ante un tribunal. Por eso es que es importante que el Estado entrara a legislar sobre el tema en estas circunstancias extraordinarias para que no fueran miles de demandas presentadas en los juzgados, sino que por ley se definiera un procedimiento. Y ese es el sustento legal, que los bancos digan que no, la Asamblea no puede legislar sobre eso. Falso. Si ya la Asamblea legisló al aprobar el Código Civil hace décadas atrás, donde establece precisamente esa situación de la posibilidad de revisar contratos cuando surgen circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Entonces, la lógica sería, en lugar de dictar una nueva ley, lo que podemos hacer como ejecutivo es tener un decreto que regule la ley ya existente de excesiva onerosidad. Eso es lo que tú pensarías que tiene cabida en este momento. Mira, para mí siempre es preferible una ley, pero por supuesto que habría el camino de que, basados en el Código Civil y en el artículo que habla de excesiva onerosidad, el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Banco o de otra instancia, el Ministerio de Comercio, con el Ejecutivo, regulara el tema, lo desarrollara más para establecer claramente en qué condiciones tú podrías aplicar a esta situación y cuáles serían los beneficios a los que te podrías aplicar, ¿no? ¿Y por qué prefieres la excesiva onerosidad en lugar de decir que es una fuerza mayor? Porque al final, más fuerza mayor que esto, yo difícilmente vería. No, yo creo, mira, definitivamente que al final son conceptos muy parecidos, ¿no? Porque entre fuerza mayor y una situación imprevista y extraordinaria, pues hay muchas similitudes, pero a mi juicio el artículo de excesiva onerosidad es precisamente el que se aplica ahora mismo con mayor especificidad, porque estamos en una situación con las obligaciones que están previstas en la ley, en el contrato, perdón. En enero, a inicio de esta pandemia, se mandó a todos los salarios a su casa porque se suspendió el salario de toda la gente. Lo mismo ocurrió en otros lugares. Sin embargo, en otros países se decidió subsidiar los sueldos para mantener la demanda, es decir, el consumo. ¿Por qué no hicimos lo mismo en Panamá? Mira, yo creo que malas decisiones políticas de parte y económicas de parte del gobierno. Yo creo que es una cuestión hasta cierto punto ideológica. Hay que recordar que el ministro de Economía y Finanzas actual es sin demeritarlo en absoluto, es de la vieja escuela conocida como los Chicago Boys, o sea, el neoliberalismo en toda su expresión. Y los Chicago Boys, se le dice así porque vienen de una universidad de Chicago, eran mayormente economistas chilenos, pero de hecho el ministro Alexander tiene en su WhatsApp Chicago Boy, así se pone él mismo. Entonces, ellos están en contra de la intervención del Estado. Son pro privatizaciones, pro mercado libre 100%, que sea el mercado el que resuelva las crisis. Entonces, esa mentalidad es la que nos tiene donde nos tiene ahora mismo. Porque Panamá tiene la fortaleza económica, tiene la opción de haber podido reducir gastos en su presupuesto y de haber podido buscar
mayor financiamiento externo para precisamente preservar empleos desde el principio de la crisis. Va a ser mucho más difícil en los próximos meses recuperar los empleos que ya perdimos que haberlos tratado de cuidar desde el principio. Cuando mencionamos que este gobierno es pro libre mercado y neoliberal, eso es consistente solamente cuando se mandó a todo el mundo a su casa con el decreto de la pandemia inicial. Pero sin embargo, en otras ocasiones se le olvida ese libre mercado y esa no intervención y le da a los bancos un montón de millones para estabilización, para otras cosas. Y hay una especie de dicotomía. A veces somos libre mercado, pero con los bancos le da un montón de plata. ¿Tú piensas entonces que hay dos gobiernos a la vez, unos pensando en el libre mercado, otros pensando en un intervencionismo estatal fuerte donde a los bancos le dan un montón de plata? Mira, es que yo creo que al final están siendo consecuentes con una posición de simplemente apoyar a los grandes intereses económicos y olvidarse del resto del país. Tal como tú lo señalaste muy bien y vi un video que hiciste sobre la comparación de lo que han hecho en distintos países. En muchos países se han preocupado en preservar el empleo y lo que hizo el Estado fue subsidiar parte de la planilla del sector privado. Aquí en Panamá lo que hicieron fue permitirle a las empresas que suspendieran contratos y mandaran a la gente sin pagarles un real. Eso trae como consecuencia ahora mismo una crisis familiar en muchas casas de nuestro país donde no están recibiendo hoy ingresos parecidos a los que recibían cuando estaban trabajando. Máxime que el bono solidario que se ha dado es de apenas $80 y ahora anuncian $100 cuando el costo de la canasta básica está en $300 y el salario mínimo estaba casi en $600. Evidentemente insuficiente. Entonces, el gobierno, al mismo tiempo que está haciendo eso, anuncia un fondo de estabilización de $1.000 millones para los bancos. No es que le están dando 1.000 millones a los bancos ahora, aclaro, pero le están diciendo que hay 1.000 millones disponibles para en el caso en que necesites, tengas una emergencia de liquidez, ese es el fondo de liquidez, entonces nosotros te cubrimos ese faltante de liquidez. Si, por ejemplo, la gente comenzara a sacar plata de los bancos y hubiera un problema de liquidez, el Estado le garantizaría la liquidez a los bancos, pero no le está haciendo lo mismo con las empresas, ni mucho menos con las familias ni los profesionales independientes. José Isabel, en enero de 2021, cuando acabe esta moratoria que firmó el gobierno con los bancos o acordó con los bancos, potencialmente el pueblo panameño tendría potencialmente 7 meses de deuda de hipoteca, tarjeta de crédito, préstamo de carro y otras creencias que se tengan con los bancos. ¿Qué consumo existirá en ese 2021 cuando todo el mundo esté pagando deudas viejas en lugar de tener consumo nuevo? Bueno, ese es uno de los grandes retos de esta crisis, Carlos, pero fíjate que al final no es tan así que la moratoria es automática hasta diciembre. Tengamos esa parte clara. Lo que la Asociación Bancaria anunció fue una moratoria automática para todos hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio cada banco va a evaluar la situación de sus respectivos clientes. Los que se acerquen ahí, los que se acerquen al banco a decirle, yo no puedo seguir pagando julio, agosto hasta diciembre porque tengo todavía contrato suspendido o tengo una merma en mis ingresos, tienes que demostrarlo para que se te siga aplicando la moratoria. Y lo que los bancos están haciendo, de acuerdo a la información que yo he recibido, es que le están diciendo a la gente, ok, te vamos a dar una moratoria extendida a los que aplican hasta septiembre, no hasta diciembre. Y en septiembre volvemos a ver cómo están las cosas. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque hay gente que piensa, bueno, ya yo no me tengo que acercar a mi banco hasta enero. No, incorrecto. Usted tiene que ir a su banco ahora en junio porque si no le comienzan a cobrar normal en julio. José Isabel, con ese consumo muy deprimido por no tener trabajo en este país, por tener trabajo, por estar con deudas acumuladas en esta pandemia, ¿cómo José Isabel Blandón estimularía el consumo de este país? Es que lo que ha sucedido en muchos otros países, Carlos, es que el Estado inyecta cantidades importantes de dinero en la economía y ahí es donde nosotros creemos que
este gobierno está fallando, porque ellos hablan del día D, es que no tenemos que ir trabajando desde ya para poder preservar empleos y mantener a flote las empresas para que haya esa capacidad de consumo más adelante. Un 20-25% de desempleo en el país, que es lo que se está esperando ahora mismo ante la inacción del gobierno, definitivamente ¿qué consumo va a poder existir en el país? Con todo el mundo endeudado hasta el cuello. Entonces, tiene que haber una política fiscal expansiva, una política económica expansiva, meterle dinero a la economía, de dejar que la gente tenga dinero en el bolsillo para que pueda gastar. Ese es el camino. Una de las alternativas que hemos escuchado informalmente a gremios y otra gente es: bajemos los sueldos, flexibilicemos el código laboral y de esa forma entonces estimularemos la economía. ¿Tú ves chance de que eso sea una opción viable en este momento? Mira, políticamente yo la veo inviable. O sea, siempre el camino más fácil es que la cadena se rompa por el eslabón más débil. En este caso sería el del trabajador. Yo sí creo que puede haber acuerdos de libre voluntad entre las partes que permitan reducción de carga horaria y por lo tanto reducción salarial. Pero a mí me parece que todas estas cosas podrían evitarse si el gobierno, como lo han hecho en otros países, en alguna forma aliviara la carga salarial de las empresas, de las que se han visto afectadas, a cambio de mantener su planilla y no afectar el monto de los salarios. Cuando la gente se pregunta si Panamá podría hacerlo, yo le diría que sí. O sea, Panamá no es Canadá ni es Estados Unidos, pero tampoco es El Salvador o Nicaragua. O sea, la economía panameña es una de las más fuertes de América Latina. El PIB per cápita de Panamá es uno de los más grandes junto con el de Chile. El plan económico de Chile son 12.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el plan económico de Panamá? ¿De cuánto es el monto del plan económico de Panamá? Si alguien lo sabe, por favor que me avise. Tú tuviste una reunión con el gobierno hace escasos días y otros presidentes de partidos políticos te presentaron ese plan de gobierno para salir de esta crisis. No, y lo estuvimos pidiendo y lo que nos dijo el presidente Cortizo es que antes del 1 de julio nos harían llegar un borrador. Pero a mí me sorprende lo siguiente, y te lo digo, Carlos, el presidente nos dijo ese día jueves que en el plan económico había una mesa trabajando en él, en donde estaban, y él mencionó específicamente aportes de Roberto Artavia, del INCAE, la empresa consultora McKinsey, una empresa internacional, y la empresa panameña también consultora Indesa. Para mi sorpresa, el viernes siguiente, este viernes que pasó, conversando con distintos sectores empresariales, me entero que ni McKinsey ni Indesa están trabajando con el gobierno en ningún plan. Que tuvieron unas reuniones a principios de mayo y hasta ahí. Que Roberto Artavia tuvo una reunión con el presidente el 2 de mayo y más nunca se ha vuelto a reunir con el gobierno porque no le han parado bola ni se han interesado formalmente traer a INCAE a trabajar, a apoyar a la elaboración del plan de gobierno de rescate económico en Panamá. Entonces, a mí me queda el mal sabor, Carlos, de que posiblemente es que no hay ningún documento. ¿Y cuál es el precedente de esto? El 4 de mayo, cuando el presidente en televisión nos hace el show de que firma un documento con la asociación bancaria. Nadie ha visto ese documento y no lo ha visto, ¿sabes por qué? Porque no existe. Hicieron el show de firmar algo. No hay un documento firmado entre el presidente y la presidenta de la asociación bancaria. Hay un comunicado de la asociación bancaria y hay una resolución de la superintendencia de bancos, pero más nada. Entonces, así como el presidente habló de un acuerdo inexistente y firmó un acuerdo inexistente, yo me quedo pensando ahora, ¿será que el plan económico que nadie ha visto, pero el presidente habla de él desde hace un mes, será que también es inexistente? Wow. Pero el presidente tenía una pluma en esa foto. ¿Qué es lo que estaba firmando en ese momento?
Lo que tengo entendido es que firmaron el comunicado de la asociación bancaria, que no lleva la firma del presidente, nada más lleva la firma de la presidenta de la asociación. José Isabel Blandón, si tuviese el control del país y la posibilidad de redactar ese plan, ¿qué pusiera en ese plan? Mira, lo primero, para mí, fundamental, que habría hecho distinto, es que la ayuda social habría sido mucho más significativa para realmente poder exigirle a una parte importante de la población que se quedara en casa. Imposible decirle a la gente que se quede en casa muriéndose de hambre con $80 mensual, que al final tampoco se ha repartido a todos los que efectivamente lo necesitan. Hay mucha gente que no ha recibido todavía ni los $80 en la bolsa de comida. Y con respecto al plan económico, habríamos sentado a las fuerzas políticas del país con los sectores productivos, tanto la empresa privada como los sindicatos, desde el día 1 de la crisis, para elaborar un plan de reactivación económica. No había que ser ningún genio ni nada para entender que esta situación cambiaba el juego totalmente, que no podía seguir con el plan económico con el que venía, que tendría que cambiar el presupuesto. Y eso era preferible empezar a trabajarlo desde un principio, aunque tuviera que ir sufriendo modificaciones en el camino, pero tener ya una hoja de ruta es mejor que no tener ninguna. Y lamentablemente eso es lo que hemos tenido ahora mismo. Yo te reitero, para mí el plan económico de rescate debería ser un plan tomando en consideración un Producto Interno Bruto de 70.000 millones de dólares. Tendría que ser un plan de entre el 5 y el 10% del PIB. O sea, entre 3.500 a 7.000 millones de dólares inyectados directamente en la economía nacional a través de distintos programas de apoyo al sector turismo, de apoyo al sector agropecuario, a la micro, pequeña y mediana empresa, a empresas grandes también, por supuesto, que son estratégicas para el desarrollo del país, para preservar en lo más posible el empleo. Fíjate, hablando de medidas que se han hecho en otros países. En el tema de moratoria, en otros países, Francia, un ejemplo, el gobierno cubrió los intereses de los préstamos por el periodo de la moratoria. Acá el gobierno simplemente nos dejó a nosotros en manos de los bancos y ustedes resuélvanse ustedes con los bancos. El gobierno no hizo absolutamente nada para ayudar a resolver el problema. ¿Y tú sí ves chance de flexibilizar o de segmentar parte de esa cartera por lo siguiente? Mucha de la preocupación que tiene el panameño hoy es pagar su casa, pero esa casa ya los intereses la está pagando en gran parte del banco porque el FESI subsidia los intereses preferenciales, es decir, el pedazo de hipoteca en intereses que paga el panameño promedio es muy pequeño porque el banco en verdad recibe la plata vía el FESI que el gobierno subsidia con los intereses preferenciales. Es decir, si segmentamos la cartera bancaria, probablemente tú podrías rápidamente como país pagar los intereses de los bancos, por lo menos en ese sector más vulnerable que son las hipotecas. Tú propondrías que segmentemos la cartera crediticia y la gente más vulnerable reciba el pago de las hipotecas, por lo menos los intereses de las hipotecas, en ese pedacito que no subsidia el gobierno en este momento. Sí, mira, vamos a hablar de cifras. La asociación bancaria habló de que los préstamos, digámoslo así, afectados o que ellos han tenido que modificar los términos, darle moratoria, son cerca de 1 millón de préstamos por un monto total de 25.000 millones de dólares. Fueron las cifras que dio la asociación bancaria. Eso incluye préstamos de consumo, préstamos hipotecarios, préstamos a empresas. Digamos que eso tuviera un 5% de interés, por ponerle un monto. Estaríamos hablando de 1.250 millones de intereses en todo el año. Más o menos un promedio de 100 millones mensuales. Ahí es donde nosotros decimos, el gobierno pudo haber dicho, nosotros como gobierno, para aliviar la crisis en este momento y el peso sobre los que tienen préstamos, nosotros vamos a cubrir el 50% de eso, 50 millones. Y podrías hacer un mayor efecto si, como tú bien lo señalas, lo segmentas. Pues de repente tú dices, a este sector el Estado le va a cubrir el 100% de los intereses. Y las letras que no pudiste pagar los 6 meses, simplemente prorrogas el préstamo. Si el préstamo se vencía, por decirlo así, digamos, en enero del 2022, se va a vencer en julio
del 2022. No es que se te acumulan en, en las letras normales, sino que se te prorroga la extensión del préstamo. Esas son medidas que se podían tomar y a nuestro juicio eso se podía hacer desde una ley aprobada en asamblea si el Ejecutivo se mojaba en la discusión, si el Ejecutivo le decía a los bancos, nosotros te vamos a cubrir los intereses. Yo pongo esto, ¿tú qué pones? ¿Tú qué aportas a este acuerdo? Pero es que aquí lo que está pasando es que los bancos no están perdiendo nada. Si los bancos te dicen a ti, ok, no pagues estos 3 meses tu capital, pero los intereses sí. Entonces, ¿qué están perdiendo? Ellos no están perdiendo absolutamente nada. Nada, ellos no están perdiendo nada. La razón para que no pierdan siempre es, bueno, lo que pasa es que si no te cobro intereses, no puedo pagar intereses a los ahorristas. Pero el spread es tan grande que en verdad la sensación que tenemos es que no pagas mucho a los ahorristas y cobras mucho a los prestatarios, a la gente que te debe plata. Te pregunto, ¿quebraría un banco si por 3 meses no paga su cliente no paga los intereses? ¿O tú piensas que 3 meses, si lo aguanta cualquier abogado, cualquier contador, incluso restaurante, un banco debe aguantar 3 meses de no cobrar intereses? Mira, yo creo que no quebraría, pero te reitero, vamos a decir que efectivamente en eso una ley no se pueda meter porque es afectar a los cuentavientes del banco. El Estado, como ya lo ha hecho en otros países, te reitero el ejemplo de Francia, podría haber intervenido ahí y haber dicho nosotros vamos a cubrir total o parcialmente los intereses para no afectar a los que tienen préstamos de casa, a los negocios y demás, ¿no? Pero no lo hizo, nuevamente. Libre mercado, entiéndanse ustedes los, los, las dos partes en un contrato sin entender que cuando yo voy a firmar un préstamo con un banco, yo no negocio el contrato de préstamo con el banco. Eso es prácticamente un contrato de adhesión. Tú firmas lo que yo te estoy poniendo y si quieres, y si no, vete para otro banco. ¿Me explico? Yo no negocio mis condiciones con el banco. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ir a un banco a decirle, mira, tú sabes que en base al artículo 1061B del Código Civil, yo pido que tú te sientes conmigo, vamos a revisar los contratos porque yo no te voy a pagar lo mismo que te tenía que pagar por la excesiva malicidad hoy en día? Me van a mandar a volar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ir a un juzgado a presentar una demanda. ¿Cuánto tiempo después va a salir el resultado de esa demanda? 10 años después. Entonces, por eso es que el Estado tenía que entrar a legislar sobre el tema. Porque esto no es una situación normal, es una situación extraordinaria e imprevisible. José Isabel, además de la pandemia, tenemos otra crisis en el Seguro Social. ¿Cuánto tiempo le das de vida al programa de IBM en su sistema solidario? Mira, difícil decirlo sin tener el estudio actuarial. Sin embargo, yo sí coincido en que ese es un programa que desde el 2006 estaba predestinado a entrar en quiebra, a no tener los recursos para cubrir. Porque desde que le quitaste los cotizantes más jóvenes al sistema solidario, ya eso tenía fecha de vencimiento. Y definitivamente, pues en ese momento se pensó que 10 años, llevamos para 15 años y estamos, como quien dice, sobregirados en tiempo. Esto debió haberse atendido hace mucho tiempo atrás. Yo coincido con ellos, pero ahora le toca a este gobierno atenderlo. Lo sabíamos todos los que fuimos candidatos en las elecciones pasadas. Tú has visto otros sistemas, incluso tuviste un expositor de Chile recientemente en una mesa redonda virtual, así que tú has investigado el sistema de cuentas individuales. ¿Qué experiencia viste en el resto del mundo con ese sistema de cuentas individuales? Mira, yo siento que todo sistema tiene sus pros y sus contras, pero viendo la historia que ha tenido el sistema en Chile y en los países donde se ha aplicado y la realidad del sistema solidario en Panamá, yo creo que al final, como en muchas otras cosas, la respuesta va a estar en un camino intermedio. Creo que la solución de las cuentas individuales es positiva en el sentido de que lo que yo cotizo queda en una cuenta a mi nombre. Ya yo sé que yo tengo un mínimo asegurado. Pero ¿cuál ha sido la realidad al final de las cuentas individuales? Es que la pensión que tú vas a poder recibir va a ser muy baja frente a las necesidades reales que tú vas a tener en ese momento. Entonces ahí es donde debe entrar el rol del Estado y debe haber
un componente solidario de aporte estatal para garantizar una mejor pensión. Hacia allá está yendo Chile y yo siento que nosotros eventualmente tenemos que hacer lo propio aquí en Panamá. Entonces, tú ves inevitable que el gobierno se meta la mano al bolsillo y financie parte de las jubilaciones. No hay otra alternativa viable, por lo menos en este momento. Totalmente de acuerdo. José Isabel, si tú tuvieras el control del país en este momento y pudieras decidir qué hacer con el Seguro Social, ¿qué harías en este mismo momento? Mira, habríamos convocado desde julio del año pasado a una mesa con fecha de inicio y fecha de término para hacer una serie de propuestas para salvar la caja del Seguro Social. Tanto el programa de invalidez, vejez y muerte como el programa de enfermedad y maternidad, que no tiene problemas financieros, pero sí tiene problemas de operación, de calidad del servicio que está prestando. Y allí habremos cambiado la ley orgánica, cambiado la integración y funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, mejorado su operatividad, yo creo, en dividir en dos instituciones o en dos subdirecciones, una que vea el tema de las jubilaciones y otra que vea el tema de las prestaciones médicas. Y definitivamente habríamos ya acordado reformas que permitieran un mayor ingreso de parte del Estado hacia la caja del Seguro Social. Una transferencia, nos habríamos tenido que comprometer con una transferencia continua hacia la caja del Seguro Social. José Isabel, una última pregunta. En esta crisis, ¿eres optimista o estás pesimista? Mira, yo estoy pesimista con relación al gobierno. Y te lo digo, más pesimista después de la reunión del jueves que antes. Es porque, digo, no solamente que no nos enseñen un plan de gobierno, de reactivación económica, perdón, sino que además nos mientan diciendo que están trabajando en él y no están trabajando en él. Pero estoy optimista porque yo creo que este país, su empresa privada, su población ha demostrado muchas veces que se sobrepone a cada crisis, a cada reto que se le presente. Y estoy seguro que el país va a echar adelante por su posición geográfica, por el espíritu de nuestra gente, por el emprendimiento de nuestras empresas. Pero lamentablemente esto va a tomar más tiempo del que hubiese tomado si el gobierno tuviese un plan y se hubiese puesto los pantalones del principio. Muchas gracias, José Isabel. Te damos las gracias por esta entrevista y te deseamos lo mejor en lo que queda de este COVID-2019. Gracias, Carlos.